se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A la ley aún nos queda anunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Deseo iniciar un pasaje que es muy conocido, que está allí en Segunda de Crónicas 20:20, que dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y con esta lectura quiero continuar diciendo que existen varias razones para estudiar de forma sistemática, de forma metódica, los libros del Ministerio de Curación, consejos sobre salud, el Ministerio Médico, consejos sobre el régimen alimenticio, el libro de la temperancia, mensajes selectos tomo 2, y hay otro libro en inglés que se llama How to Live, y etcétera. Y a lo largo de este tema voy a desarrollar 3 razones que en lo personal me parecen son las más importantes. En primer lugar tenemos que debemos estudiar los libros de Helenita, yo así le digo con mucho cariño, porque hay una usurpación de la legalidad médica. Y voy a explicarme. Miren, así como desde el tiempo de Constantino, emperador de Roma, la Iglesia popular, junto con él, empezaron a cambiar el sábado por el domingo. Primero se dio por razones económicas, ¿no? De que los paganos guardaban el domingo, el día del sol, y los cristianos el sábado. Pero luego vieron que eran 2 días de descanso y el imperio pues estaba dañando su economía. Entonces buscaron una razón por la cual los cristianos también deberían de guardar el domingo. Y ya ustedes saben cómo el enemigo es astuto. Y entonces se llegó a la conclusión de que se debía guardar el domingo en honor a la resurrección de Jesús. Y entonces de esa manera el domingo llegó a ser un día oficial, un día sagrado para los cristianos, supuestamente, ¿no? Y saben, de la misma manera, los conceptos de salud, el concepto de enfermedad, el concepto de curación que tenemos hoy, no son los que originalmente Dios quería que la gente tuviera en la mente. Han sido radicalmente cambiados. Y sin embargo, la gente hoy en día no se cuestiona, no busca saber cuáles eran los conceptos de salud antes de la usurpación médica. Así que lo que realmente el Señor quiere es que la verdad respecto a la salud, a la enfermedad y a la forma de curar sea comprendida correctamente. Y estas verdades están en estos
5, 6, 7 libros, ¿no? Por ejemplo, Mensajes Selectos tiene nada más como 4 capítulos que hablan de salud, pero por ejemplo, ahí se menciona el uso del carbón, habla sobre el uso de las drogas que no deben usarse, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo de Lenita White se usaba el mercurio, la esticnina, el arsénico y otros venenos semejantes. Y también recuerdo que en una ocasión, bueno, yo no estaba, pero en un video que vi, el médico que estaba atendiendo al esposo de Lenita, que quedó paralizado por un tiempo, le querían hacer una sangría. Y de esa manera ya habían muerto varias personas, que era supuestamente un exceso de sangre, ¿no? Entonces había que quitarle sangre. Pero pues, ella recibió en visión que eso era incorrecto, ¿no? Y ella se negó, ¿no? Por eso es que lo que realmente el Señor quiere es que la verdad respecto a la salud, a la enfermedad, como acabo de decir, precisamente esta verdad fue una de las muchas que fue secuestrada, y en su lugar se colocaron falacias y otros errores como los que acabo de mencionar, y se abanderaron como verdades legítimas, como verdades incuestionables, pero todo eso ha traído graves consecuencias. Entonces, para poder salir de esa trampa, que esos errores paradigmáticos, tenemos que volver a las verdades básicas. Tenemos que renovar una percepción distinta con respecto a la salud, a la enfermedad, qué es la medicina, qué es la curación, cómo se trata a un enfermo, cómo se cuida. Y la mayoría de las personas hoy, pues, no están lejísimos de estos conceptos. Por eso es que Dios nos insta a que estudiemos nosotros como adventistas estos libros donde están esas verdades, y al ponerlas en práctica, entonces esta verdad sea una luz que se abra o que vaya abriendo las tinieblas, ¿no? Dios desea que conformemos nuestros criterios, nuestras convicciones, de acuerdo a su óptica, es decir, a la óptica de Dios. Y nuestra tarea es recuperar estas gemas de verdad, que pues por el tiempo se perdieron. Y hay una causa que ella menciona y dice que es la criminal indiferencia de quienes las debiesen haber defendido aún con sus vidas. Y lo más triste es que los hospitales supuestamente adventistas pues ya usan muchas drogas que la hermana White en la que no está de acuerdo. Así que Dios nos llama a salir de esta Babilonia médica, nos insta a salir de las falsas filosofías, como la homeopatía, la alopatía, la acupuntura, el reiki, y muchas otras corrientes llamadas medicinas alternativas, que en muchos casos no son de origen espiritista, son de origen de la nueva era. Y miren el peligro, hermanos. Estamos entre dos corrientes que cada una tira para su lado. Por ejemplo, la alopatía, ya sabemos, ¿no? El uso de drogas y fármacos y minerales que el cuerpo no puede digerir, ¿no? Por ejemplo, se puede dar hierro
en pastillas? No, porque el cuerpo no asimila los metales. Las plantas asimilan los metales, los minerales, y cuando nosotros comemos plantas, entonces absorbemos y podemos digerir esos minerales, pero no directamente. Yo no me podía comer un pedacito de cobre, ¿no? O de hierro, que tanto necesita mi cuerpo, ¿no? Pero si a mí me inyectan hierro, puedo morir. Sin embargo, si tomo el hierro a través de las plantas, entonces sí es benéfico, ¿no? Así que estas falsas prácticas llamadas médicas, que supuestamente han ido al llamado ciencia médica contemporánea, por ejemplo, aunque ahora está disfrazada, en realidad tiene un origen espiritista. Por ejemplo, el mesmerismo era muy conocido y mencionado por la Helenita G. de White. Es más, ella fue acusada. También conocido como la doctrina del magnetismo animal. Esta doctrina se refería a un supuesto medio etéreo postulado como agente terapéutico, y por primera vez en el mundo occidental fue dado a conocer por Franz Mesmer. De ahí viene la palabra mesmerismo. Y Franz Mesmer fue pionero del hipnotismo y la sugestión. Él provenía de Alemania. Así que el mesmerismo fue un término muy usado en la segunda mitad del siglo XVIII. Y continuó, ¿no?, la línea con Freud, y después en la escuela de Frankfurt, ya con la psicología moderna, y hasta nuestros días, la práctica del hipnotismo y el control mental de diferentes fuentes se tienen ahora como método científico. Y ya en nuestros días, ya en los días de Helenita G. de White, ya estaba de moda el mesmerismo. Y esa práctica la autora reprobaba como medicina impostora. Y fíjense que el mesmerismo fue denunciado por Helenita G. de White como espiritista. Y como mencioné hace rato, ¿no?, ella fue acusada de practicar el mesmerismo por su postura física cuando estaba en visión profética. Y no sé si ustedes seguramente conocen o han oído hablar de Samuel Hahnemann. Él es el creador de la homeopatía. Y él decía que el agua tiene memoria. Y por ejemplo, al poner una mínima cantidad de sustancia supuestamente curativa en agua, entonces la agitaban unas 200 veces, y entonces ahora sí ya esa agua estaba energizada y tenía propiedades curativas, ¿no? Pero toda esta supuesta medicina de Hahnemann fue influenciado grandemente por la teoría magnética de Mesmer. Así que tanto la psiquiatría como la alopatía son hoy verdaderas mafias. Su negocio es lucrar con el padecimiento y el dolor humano. Y todo esto va más allá, hermanos. Miren, hay toda una industria farmacéutica detrás de eso. E incluso hay sesiones donde se planean epidemias y por el otro lado producir medicamentos, pero por toneladas. Por ejemplo, está el caso del H1N1, está el caso de la gripa aviar, y todas esas epidemias eran programadas para que la población muriera o
comprando estos medicamentos pudieran salvarse, ¿no? Y la mayoría de las sustancias que usan los laboratorios aceptadas fraudulentamente por la Organización Mundial de la Salud, que por cierto recibió ya en su totalidad alrededor de 90 millones de dólares para acceder, para permitir que sustancias no benéficas se les diera permiso, pero era el dinero lo que estaba ahí en juego. Y por ejemplo, Bill Gates aportó muchísimo dinero, así que no solamente la Organización Mundial de la Salud recibe dinero de los gobiernos, sino también recibe dinero de las farmacéuticas para lucrar. Y hermanos, muchos de estos medicamentos supuestamente benéficos en realidad son venenos, son de origen venenoso. Por ejemplo, el opio y sus derivados, ¿no? La heroína, la morfina. También está la cocaína, el cannabis, la belladona, el digital. Y todo esto, miren, déjenme contarles una experiencia personal. Tenía un médico amigo, adventista, que se dedicaba a la medicina adventista, usaba los 8 remedios naturales. Y de repente él me mandó a un paciente con una notita, ¿no? Me dijo, ¿saben qué? Este paciente tiene un problema psicológico y le pido por favor que me lo evalúe y luego ya me lo regresa. Bueno, me regresa, no al paciente, sino, ustedes me entienden. Y dije, bueno, ok. Y entonces yo estuve platicando con él, porque yo soy psicólogo. Ajá. Y entonces no encontraba yo así rápido, porque él padecía de insomnio, de miedos y un poco de angustia, porque no podía dormir y se sentía así muy nervioso. Y entonces, indagando, yo le pregunté, a ver, ¿a partir de cuándo usted se ha sentido así? Y me dice, a partir de que me dieron medicamento para la tos. Y entonces dije, seguramente le dieron codeína, como antes había unos jarabes llamados Romilar, por ejemplo, que tenían bastante codeína para ser antiexpectorante, y la codeína es un derivado del opio. Es decir, que este paciente había estado bajo los efectos del opio, y el opio en este caso le había producido insomnio y nerviosismo y alucinaciones, y él pues estaba muy asustado. Entonces regresé al paciente con el doctor Silva, pues que era mi amigo, y le dije, ¿sabe qué? Este paciente está intoxicado. Por favor, dele un tratamiento. Bueno, yo no le decía que haga él, ¿no? Sino yo le sugerí, pues dele baños de sangre. Bueno, o sea, que son baños de vapor para ir eliminando todas las toxinas, pues a través de la piel, ¿no? Y a través de, pues, otras fuentes, otras maneras de quitar, ¿no? Ahora, fíjense que hay un vademecum, que es el vademecum psiquiátrico, que se llama DSM. Primero empezó como una lista de padecimientos, pero era un poco más bien subjetiva, sobre las posibles causas de enfermedades psiquiátricas o, por ejemplo, la depresión, el estrés, etcétera, ¿no?
Pero cada vez que iban aumentando, por ejemplo, ya el DSM-3, DSM-4, pues ya aumentaba el grosor cada día. Y hasta los niños ya tenían que administrarles antidepresivos como Prozac, Ritalin, etcétera, en las escuelas, ¿no? Les daban ansiolíticos, calmantes, tranquilizantes o aceleradores cuando los veían muy lentos, ¿no? Por eso es que hay gobiernos que necesitan controlar a países productores de drogas. Por ejemplo, Afganistán, Perú, Colombia. Y no es extraño que los países más industrializados estén a la cabeza de los consumidores de heroína, cocaína, cannabis, anfetaminas, ansiolíticos, etcétera. Y por eso es que estaba diciendo que la mafia médica ha ido más allá de lo que imaginamos. Ya mencioné un poco sobre que esta mafia crea enfermedades al mismo tiempo que ven en la curación y que lejos de curar, pues enferman más a las personas. Por ejemplo, la diabetes, ¿no? Es una enfermedad en la que se dieron cuenta que podía producir mucho dinero. Y entonces muchas de las tienditas de la esquina en todos lugares venden muchas cosas con muchos productos a base de harina refinada, con grasas trans y azúcares en exceso. Y entonces, una vez que las personas ya se enferman del páncreas, ¿no? Entonces ahora intentan ayudar al diabético con el uso de aspartames, que lejos de ayudarles, los empeora más, ¿no? Y hablando de la mafia médica, hay colaterales, por ejemplo, como Monsanto, que ahora ya se unió con Bayer y DuPont. Entonces, no solamente crean pesticidas que continúan el hecho, por ejemplo, se ha comprobado que hay trigo que todavía tiene residuos de pesticidas y ha creado enfermedades en muchas personas, ¿no? Pero luego ahora vienen los transgénicos y etcétera, etcétera. Así, todo esto va en un círculo centrípeto, va avanzando, pero siempre dañando a la humanidad. Y así, por ejemplo, la industria lechera, la industria azucarera, los productores de carne, todos hacen alarde de aportar salud a sus consumidores, ¿no? Porque dicen, no, pues es que este yogur le añaden vitamina B1, B2, y etcétera, ¿no? Pero siendo precisamente eso es lo que ha estado empeorando, ¿no? Entonces, estaba yo diciendo que está viendo los argumentos, ¿no? Y el primer argumento del que ya hablé era la usurpación de la legalidad médica. Pero ahora quiero hablar de un segundo aspecto. Miren, hermano, nosotros somos guardianes del templo. Cada uno debe ser guardián de su propio templo. Y esto me hace recordar un pasaje que esté ahí en Eclesiastés 2. Dice, ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Y claro, la respuesta es lógica, pues yo, ¿no? Y hermanos, fíjense que el creador de nuestros cuerpos desea que comprendamos que de esa mezcolanza de alternativas médicas espurias no se obtiene más que confusión, prejuicios
preconceptos y daños graves para la salud y su práctica, ¿no? Por ejemplo, allí en el libro de Ministerio de Curación y los otros que ya mencioné, ellos establecen las bases que nos permitirán enfocar correctamente los conceptos de salud, los conceptos de enfermedad, el concepto de curación, pero ahora desde la perspectiva de Dios. Por eso nos conviene, porque los seguidores de Dios, pues nos va a dar a estos nosotros, nos va a dar la sabiduría y la sabiduría para salir de la trampa del enemigo, ¿no? Y para encauzarnos en la línea correcta del pensamiento de Dios. Yo digo amén, hermano. Recuerdan allí en 1 Corintios 6:19, dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, que tenéis de Dios y que no sois vuestros? Interesante, ¿verdad? Para meditarlo. Hermanos, miren, así como Babilonia espiritual usurpó el ministerio de la intercesión de Cristo en el santuario, poniendo en su lugar sacerdotes humanos para escuchar las confesiones íntimas y además pretender perdonar los pecados. Así, de igual manera, en el campo de la medicina se erigieron instituciones quienes se arrogan la prerrogativa de decidir quién o quiénes únicamente pueden estudiar la ciencia médica y quiénes no. Y así que de esa manera se quita la responsabilidad personal de estudiar cada uno por sí mismo todo lo referente a la salud, la anatomía, la fisiología, el arte de conservar la salud, el arte de saber qué hacer en caso de enfermedad. Y miren, aquí en Mensajes Selectos, tomo 2, en el capítulo 29, pero se llama Empleo de los Remedios, dice ella: todos debieran saber qué hacer por sí mismos. Pueden llamar a alguien que entienda de enfermería, pero cada uno debiera tener un conocimiento cabal de la morada en que vive. ¡Wow! Todos debieran saber qué hacer en caso de enfermedad. ¿Cuántos hermanos dice ahí? Todos debieran saber qué hacer en caso de enfermedad. Y miren esta cita: es de suma importancia darse cuenta exacta de los principios implicados en el tratamiento de los enfermos y recibir una instrucción práctica que le habilite a uno para hacer uso correcto de estos conocimientos. Ese está en el libro de Consejos sobre el régimen alimenticio, donde dice agentes medicamentosos de la naturaleza. Así, hermanos, que aprovechando la ignorancia casi voluntaria de la gente, ¿no? Y la ignorancia inducida, ¿no? En lo que a medicina se refiere, la curación de las personas ha quedado casi exclusivamente en manos de unos cuantos, y por eso es que ahora se han erigido como si fueran los dioses en bata blanca. Hermanos, pero si todos entendiéramos este principio de la salud de Dios, experimentaríamos más salud, más paz, más felicidad, en vez de la miseria y los malestares continuos que sufre la sociedad. Por ejemplo, cuando vamos a una institución médica, aquí en México se llama Seguro Social, Seguro Popular, Cruz Roja, etcétera. Hermanos, es tan triste, tan lamentable ver a las personas así haciendo cola, aún en emergencia, no tienen un lugar y en el suelo están ahí acostados esperando que se les atienda para darles una receta ahí con apenas algún medicamento, pobre, ¿no? Pero qué tal si supieran cómo
como ellos mismos restaurar su salud, ¿no? Los que desean proseguir con éxito la obra médico-misionera en relación con la obra del mensaje del tercer ángel, deben estimar cada vez menos la enseñanza según el ideal del mundo. Joya de los Testimonios, tomo 3. Miren, déjenme repetirlo porque esta es una joya. Los que deseen proseguir con éxito la obra médico-misionera en relación con la obra del mensaje del tercer ángel, deben estimar cada vez menos la enseñanza según el ideal del mundo. ¿Y cuál es la relación? ¿Cuál sería la relación de esto? ¿Saben, hermanos? A los médicos, por lo general, desde que entran a la facultad, ya las farmacéuticas los van influenciando, les van dando un vademecum de las medicinas, de tal manera que ahora ya en su ordenador, si ponen diabetes, ya pum, 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 todos los medicamentos que pueden recetar, recetan y ya se los dan, es tanto dinero por la consulta, pero ya no analizan al paciente, ya no lo cuestionan, bueno, no hacen un diagnóstico, no, ya está, pero es porque las farmacéuticas los han ido adoctrinando para que ellos receten los medicamentos que las farmacéuticas producen. Pero miren, cuando lleguemos a conocer los 8 remedios naturales y ponerlos y los pongamos en práctica, esto nos permitirá gozar de auténtica salud, de más vigor, de más bienestar, y vamos a disfrutar con felicidad los dones de la vida. Déjenme contarles una experiencia. Miren, yo estuve unos días en una escuela de medicina adventista que se llama Uchee Pines Institute, que está ahí en el estado de Alabama, ahí cerquita de Georgia, como unos cuantos kilómetros. Ahí en esa escuela se practica la medicina de los 8 remedios naturales, pero a un nivel muy, muy científico. Por ejemplo, el agua. Dice, bueno, la temperatura a 22 grados produce este efecto. La temperatura del agua de tal caliente en adelante produce este efecto, ¿no? El agua fría aplicada en los pies, este efecto, ¿no? Así. Entonces, de una manera tan hermosa, hermanos. Por ejemplo, recuerdo que tenían unas tinas donde entraba la persona solamente con el cuello, pero bien abrochada la lona. No. Muy hermoso. Y hay otras escuelas como el Eden Valley Institute, que está ahí en el estado de Colorado. Hay otro que se llama Silver Hill Institute, ese está en Canadá, está en British Columbia. Pero la hermana White dice que hay muchas maneras de curar, pero solo hay una que el cielo aprueba, y son los 8 remedios naturales. O sea, ella no está negando que se cure las personas, porque también el diablo cura, ¿no? O produce una enfermedad y luego la quita, ¿no? O así, todas esas artimañas que él hace, y la gente dice, wow, ya me curé, pero en realidad no cura, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo de la hermana White, se usaba el tabaco, porque decían que era calientito para los pulmones y para el pecho, y ella decía, no, el tabaco es nocivo, es veneno. Y mucha gente o muchos doctores de aquel tiempo pues la criticaban. Sin embargo, más tarde le dieron la razón y dijeron, pues sí, esta señora tiene mucho conocimiento, ¿no? Por eso, hermanos, el que creó la mente del hombre
sabe lo que esta mente necesita. Así que Dios es el único que puede sanar. Y aquellos cuyas mentes y cuerpos están enfermos han de ver en Cristo al restaurador. Cristo es el que sana. Ese es el nuevo concepto, no el nuevo, siempre ha sido desde Adán y Eva. El único que cura es Dios. Mire, déjenme darles una cita que tengo aquí en Ministerio de Curación, en la página 68 y parte de la 69. Les voy a leer. Dice, en el Ministerio de Curación, el médico ha de ser colaborador con Cristo. El Salvador asistía tanto el alma como al cuerpo. El evangelio que enseñó fue un mensaje de vida espiritual y de restauración física. La salvación del pecado y la curación de la enfermedad iban enlazadas. El mismo ministerio está encomendado al médico cristiano. ¿Ven, hermanos? ¿Ven el enfoque diferente? Debe unirse con Cristo, el médico cristiano, en la tarea de aliviar las necesidades físicas y espirituales del prójimo. Debe ser mensajero de misericordia para el enfermo, llevándole el remedio para su cuerpo desgastado y para su alma enferma de pecado. Cristo es el verdadero jefe de la profesión médica. ¿Quién es el verdadero jefe de la profesión médica? Cristo. El supremo médico se encuentra siempre al lado de todo aquel que ejerce esa profesión y en el temor de Dios y trabaja por aliviar las dolencias humanas. El médico, mientras emplea remedios naturales para aliviar la enfermedad física, debe dirigir a sus pacientes hacia aquel que pueda aliviar las dolencias del alma, tanto como las del cuerpo. Lo que los médicos tan solo pueden ayudar a realizar, Cristo lo cumple. Aquellos procuran estimular la obra curativa de la naturaleza, pero Cristo sana. El médico procura conservar la vida, pero Cristo la da. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Ahora, continúa un subtítulo y dice, la fuente de curación. En sus milagros, el Salvador manifestaba el poder que actúa siempre en favor del hombre, para sostenerle y sanarle. Por medio de los agentes naturales, Dios obra día tras día, hora tras hora, y en todo momento para conservarnos la vida, para fortalecernos y restaurarnos. Cuando alguna parte del cuerpo sufre perjuicio, empieza el proceso de curación. Los agentes naturales actúan para restablecer la salud. Pero lo que obra por medio de estos agentes es el poder de Dios. Todo poder capaz de dar vida procede de Él. Cuando alguien a alguien se repone de una enfermedad, es Dios quien lo ha sanado. La enfermedad, el padecimiento y la muerte son obras de un poder enemigo. Satanás es el que destruye, Dios es el que restaura. La cooperación de lo divino con lo humano, la palabra dirigida a Israel, se aplica hoy a los que recuperan la salud del cuerpo y del alma. Y dice, yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15:26. El deseo de Dios para todo ser humano está expresado en las palabras, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Tercera de Juan 2. Él es quien perdona
todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Salmos 103, 3 y 4. Así que, hermanos, al curar las enfermedades, Cristo decía muchas veces a los enfermos, vete y no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Juan 5:14. Así les enseñaba que habían atraído su dolencia sobre sí al transgredir las leyes de Dios, y que la salud no puede conservarse sino por medio de la obediencia. El médico debe enseñar a sus pacientes que han de cooperar con Dios en la obra de restauración. El médico echa cada vez más de ver que la enfermedad resulta del pecado. ¡Wow! Imagínense que los médicos enseñaran esto. Ahora, hermanos, quiero leerles también del Ministerio de Curación, pero ahora de la página 182 y 184. La higiene como factor anticipado para la salud, es decir, como agente de prevención. Y miren lo que dice. El conocimiento de que el hombre ha de ser templo de Dios, una habitación para revelar su gloria, debe ser el mayor incentivo para el cuidado y desarrollo de nuestras facultades físicas. Asombrosa y maravillosamente formó Dios el cuerpo humano y nos manda que lo estudiemos, que nos demos cuenta de sus necesidades, que hagamos cuanto esté de nuestra parte para preservarlo de daño y contaminación. Habla dentro de la higiene la importancia de la circulación de la sangre y dice, para tener buena salud debemos tener buena sangre, pues la sangre es la corriente de la vida, repara los desgastes y nutre el cuerpo. Provista de los elementos convenientes y purificada y vitalizada por el contacto con el aire puro, da vida y vigor a todas partes del organismo. Cuanto más perfecta sea la circulación, mejor cumplida quedará aquella función. A cada latido del corazón, la sangre debe fluir rápida y fácilmente por todas partes del cuerpo. Su circulación no debe ser entorpecida por ropas o ligaduras apretadas, ni por insuficiente abrigo en las extremidades. Todo lo que dificulta la circulación detiene la sangre en los órganos vitales y produce congestión. Esto provoca dolor de cabeza, tos, palpitaciones cardíacas e indigestión. ¡Wow! ¿Cuántas cosas, verdad, hermanos? Aquí están los libros. Cuando decimos, no, dolor de cabeza, bueno, ahorita me voy a tomar un analgésico potente, ¿no? Pero está a base de heroína, de morfina, ¿no? Habla también de la respiración. Dice, para tener buena sangre, debemos respirar bien. Las inspiraciones hondas y completas del aire puro que llenan los pulmones de oxígeno, purifica la sangre y le da brillantez y coloración y impulsan como corriente de vida por todas partes del cuerpo. La buena respiración calma los nervios, estimula el apetito, hace más perfecta la digestión y produce sueño sano y reparador. Todo eso hace la respiración. Y a veces tan simple, ¿no? Y no sabemos respirar. Hay que conceder a los pulmones la mayor libertad posible a su capacidad de desarrollo mediante libre funcionamiento, pero disminuye
si se le tienen apretados y comprimidos los órganos. De ahí los malos efectos de la costumbre tan común, principalmente en las ocupaciones sedentarias, de encorvarse al trabajar. En esta posición es imposible respirar hondamente. La respiración superficial se vuelve pronto un hábito y los pulmones pierden la facultad de dilatarse. Pura ciencia, ¿verdad, hermano? Ciencia entendible, ciencia al alcance. Y qué triste, hermanos, cuando estos libros tan hermosos incluso si los tenemos, ¿no? Los tuviéramos allí en los estantes, ¿no? Cuando sean una fuente inspirada de bendiciones. Continúa ella y dice, se produce un efecto semejante al apretarse el corsé. Claro, ella hablaba de su tiempo, pero igual hoy los pantalones bien apretados y bien pegados impiden la circulación de la sangre, el desahogo de las toxinas a través de la piel, ¿no? Y dice, no se da entonces espacio suficiente a la parte inferior del pecho. Los músculos abdominales destinados a ayudar a la respiración no tienen libre juego y se limita a la acción de los pulmones. Así, se recibe una cantidad insuficiente de oxígeno. La sangre se mueve perezosamente. Los productos tóxicos del desgaste que deberían ser eliminados por la aspiración quedan dentro del cuerpo, las toxinas, ¿no? Y corrompen la sangre. No solo los pulmones, sino el estómago, el hígado, el cerebro quedan afectados. Qué bárbaro, ¿verdad? La piel se pone cetrina, la digestión se retarda, se reprime el corazón, se anubla el cerebro, los pensamientos se vuelven confusos, se entenebrece el espíritu, el organismo entero queda deprimido e inactivo y particularmente expuesto a la enfermedad. Los pulmones eliminan continuamente impurezas y necesitan una provisión constante de aire puro. El aire impuro no proporciona la cantidad necesaria de oxígeno y entonces la sangre pasa por el cerebro y demás órganos sin haber sido vivificada. De ahí que resulta indispensable una ventilación completa. Vivir en aposentos cerrados y mal ventilados, donde el aire está viciado, debilita el organismo entero, que se vuelve muy sensible al frío y enferma a la menor exposición al aire. La reclusión en las habitaciones es lo que torna pálidas y débiles a muchas mujeres. Y yo digo niños y hombres, ¿no? Respiran y vuelven a respirar el mismo aire viciado, hasta recargarlo de materias tóxicas expelidas por los pulmones y los poros, y las impurezas regresan así a la sangre. Tremendo, tremendo, hermano. Pero ella ahora recomienda para estos problemas, dice, la ventilación y el sol. En la construcción de edificios de utilidad pública o en los destinados a viviendas, urge asegurar buena ventilación y mucho sol. Las iglesias y las escuelas adolecen muchas veces de deficiencia en este respecto. A la falta de ventilación se debe una gran parte de la somnolencia y pesadez que contrarrestan el efecto de muchos sermones y hacen enojosa e ineficaz la tarea del maestro en el aula. Por lo tanto, en cuanto sea posible, todo edificio destinado a ser de habitación humana debe construirse en paraje elevado y de fácil desagüe. Esto asegurará un solar seco y evitará el peligro de las enfermedades debido a la humedad y a los miasmas. A este asunto se le suele dar muy poca atención. Con frecuencia, la humedad y el aire viciado de los solares bajos y encharcados ocasionan quebrantos de salud, enfermedades graves y finalmente defunciones.
En la construcción de las casas es de gran importancia asegurar completa ventilación y mucho sol. Hay circulación de aire y mucha luz en cada pieza de la casa. Los dormitorios deben de estar dispuestos de tal modo que el aire circule por ellos día y noche. Ningún cuarto es adecuado para servir como dormitorio, a menos que puedan abrirse de par en par cada día para dar acceso al aire y a la luz del sol. En muchos países los dormitorios necesitan calefacción, de modo que puedan quedar calientes y secos en tiempo frío y húmedo. Hermanos, realmente, hermanos y hermanas, creo que esta mujer fue inspirada. Y más aún, ¿no? Sabiendo que muy poca escuela tuvo para tanto conocimiento sobre arquitectura, sobre medicina, ¿no? Pero ahora, para ir terminando, voy a hablar de la tercera causa. Recuerdan que dije que iba yo a tocar 3 puntos. Hermanos, esto ya es algo muy, muy personal. Saben, hermanos, vienen días en que el gasto social en el sector salud, como lo estamos viendo ahora con el problema de Medicare, con Obamacare, se verá restringido. Y entonces el gasto médico personal o familiar será muy costoso. Y cada persona tendrá que hacerse responsable de su propia salud, debido al costo de los medicamentos, tanto alópatas como homeópatas y otras curaciones, ¿no? Aún los de diagnóstico. Fíjense que en cuanto a alopatía, yo sí veo muchos beneficios que tiene en el diagnóstico, no tanto en la curación, pero en el diagnóstico, ¿no? La resonancia magnética, el ultrasonido, todas esas cosas son bendiciones, ¿no? Pero en cuanto ya a curación con drogas y metales, ya allí cambia la cosa, ¿no? Así que este tipo de curación será muy onerosa para los bolsillos, especialmente en los países como Estados Unidos, como en los países que no son de corte socialista, ¿no? Donde el Estado se hace cargo de la gente, ¿no? Pero además de los daños colaterales, ustedes saben ese término de enfermedades iatrogénicas, ¿no? Iatroz quiere decir médico. O sea, son enfermedades colaterales prescritas por los mismos médicos, ¿no? Por ejemplo, ahora se habla del cóctel de vacunas infantiles, ¿no? Pero realmente muchas de esas vacunas tienen un propósito maligno, una intención satánica, ¿no? De despoblar a las personas a través de esto, y cada vez se van incrementando más maneras de matar a la gente. Por eso es que Dios desea que estudiemos estos libros para que seamos bendecidos por su palabra y seamos luz para otros, ¿no? Y de esa manera podamos salvar muchas vidas llevándolos a Jesús. Y saben, esto agravará más y más la situación cuando ya no podamos comprar ni vender. Cuando conozcamos qué medicamentos, lejos de aliviar, son venenosos, pues nos ahorraremos mucho dinero y efectos secundarios perjudiciales. Nos ahorraremos sufrimientos indeseables. Hermanos, los laboratorios de Dios son los árboles, son las plantas, son las frutas, son las verduras, son las leguminosas, son los cereales. Estos son los verdaderos agentes curativos y de prevención. Por eso, hermanos, que el conocer el cuerpo y su funcionamiento, el reconocer los remedios a nuestro alcance
y el cuidado de los enfermos, o el cuidado que los enfermos requieren, nos pondrá en una enorme ventaja con respecto a la gente que ignora estos asuntos, porque serán de gran utilidad, saben, hermano, especialmente durante el tiempo de la ley dominical, ya que nos permitirán ayudar a mucha gente, hablándoles de la verdad presente. Permítanme hacer un paréntesis. Imaginemos un escenario, ¿de acuerdo? Y en ese escenario ya estamos bajo la ley dominical. Y algunas personas saben que guardamos el sábado y que estamos bajo la condena de no poder comprar ni vender, ¿ok? Por respetar el sábado. Pero alguien puede acercarse y diga, oiga, yo sé que usted guarda el sábado y usted no puede comprar ni vender por causa de que usted no acepta el domingo como día santo. Pero sabe, mire, yo tengo una propuesta. Si usted viene a mi casa y cuida a mi madre y la ayuda a aliviarse, yo le voy a dar casa, es decir, le voy a permitir un cuarto y le voy a dar comida. Aquí entre nos, pero ¿sabe qué? Alivia a mi madre. Hermanos, ¿no es acaso una provisión hermosa por parte de Dios? Que podamos pasar un poco más cómoda la situación sabiendo estos conocimientos, y el que pasa por alto y diga, no, esas cosas no me interesan, entonces pues tendrá que sufrir más que el que no quiso hacer esa provisión. Bueno, termino el paréntesis. Pero solamente lo que yo quería era puntualizar que en consecuencia, por simpatía, por lealtad, por agradecimiento, por nuestra ayuda, esas personas nos protegerán, nos alimentarán en el periodo crítico de la persecución. Por eso, hermanos, es que yo los invito a estudiar minuciosamente los libros adventistas sobre salud, como si fueran nuestros libros de texto de una universidad. Hermanos, estos libros son amenos, su lenguaje es sencillo, son fáciles de comprender, sus términos, ¿no? Son fáciles de asimilar, aunque son profundos en su revelación y básicos en la perspectiva cristiana de la salud. ¿Saben, hermanos? Por ejemplo, vemos un medicamento que diga tetrahidrofurfuril disulfuro de tiamina y decimos, wow, ¿esto qué es? Pues es tiamina, es B1. ¿No? O hay términos, por ejemplo, que un médico le dice, ¿saben qué? Lo que pasa es que los tubérculos cuadrigéminos del tercer ventrículo no están produciendo el líquido cefalorraquídeo que va a pasar a través de... No, la hermana Juan no habla de en esos términos, habla en términos muy sencillos que todo mundo puede entender, ¿no? Pero finalmente, hermanos, yo quisiera que quede claro que el hecho de estudiar estos libros, al igual que conocer la anatomía y el funcionamiento y el conocimiento acerca del uso de los remedios naturales, en los cuales está incluidas las plantas y el carbón, etcétera, eso quizá no nos autorice oficialmente desde el punto de vista del gobierno para poner un consultorio médico, ¿no? Porque necesitaremos una cédula profesional, un título, ¿no? Eso sí debemos de situarnos y ser entendidos, ¿no? ¿Cuál es el marco correcto en ese aspecto, ¿no? Sin embargo, esos conocimientos pues serán una bendición para los que los adquieran, porque además de ayudar a proteger la salud propia y la de nuestra familia, nuestra convivencia, pues tendremos más herramientas para presentar un evangelio práctico en el mensaje del tercer ángel, siendo además una salvaguarda para los cristianos en los días críticos que vienen para nosotros. Y de igual manera, hermanos, podremos ser bendecidos
al trabajar en algún ramo paramédico, donde no se requiera una licenciatura, un documento, ¿no? Por ejemplo, se puede elaborar en un expendio de plantas medicinales, podemos trabajar en un spa, en una tienda naturista, como quiroprácticos, como masajistas, como nutricionistas, etcétera, hermanos. Hay muchos ramos donde podamos ser bendición. Bueno, hermano, ya no quiero entretenerles más, solamente quería yo poner estos 3 puntos, hermanos, que me parecen interesantes. Y ruego a Dios que nos ayude a no perder de vista tan enorme bendición al alcance de nuestras manos. Y que Dios nos ayude, nos guarde, nos cuide, hermanos. Es mi deseo y es mi oración. Gracias. Gracias, hermano. Llévenos con una oración, si es tan amable. Claro que sí, hermano. Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque eres tan cariñoso, porque nos amas tanto, Padre, y provees para nosotros el conocimiento necesario. Así como tú nos creaste, nos das el manual, Señor, para nuestro mantenimiento, Señor. Pones leyes de la salud, pones leyes de la mente, pero el enemigo, Señor, nos quiere quitar todo esto, pero no le permitas, Señor. Ayúdanos, danos inteligencia, danos sabiduría, ayúdanos a ser solícitos en la búsqueda, Padre, del conocimiento verdadero en cuanto a la salud, de dónde viene la enfermedad, quién realmente cura. Padre, te amamos mucho, Señor. Bendícenos. No merecemos nada, Señor, pero es nuestra gran necesidad de ti, Señor, la que nos impulsa a suplicarte tu bendición. Te lo pedimos por Jesús, Señor, que dio su vida por nosotros, por amarnos tanto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quería hacer unas preguntas, ¿es posible? Claro que sí, hermanita, sí es posible contestarlas con todo gusto. Acerca del hierro, las personas que toman hierro, ya sea líquido o en pastilla, ¿qué efectos son esos? Pues, en última instancia pueden morir las personas, hermana, porque la sangre, o sea, el cuerpo, el hígado, no alcanza a metabolizar el hierro, el metal, pues, tiene que digerirse primero a través de las plantas, y entonces las plantas ya, por ejemplo, si tomamos alfalfa, si ponemos perejil, o etcétera, ¿no? Esas plantas verdes tienen clorofila, tienen hierro, pero yo no puedo tomar, no, el ser humano no está hecho para consumir hierro, de origen mineral, no, porque es peligroso, hermana. Yo conozco varios casos de personas que han muerto porque en el suero les pusieron una sustancia, no sé, ahorita todavía exista, se llama Inferón, y les pusieron hierro y de repente fenecieron, porque no debe de ponerse hierro. En cambio, una persona que come plantas así crudas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llama? Acelgas, espinacas, todo eso, en una ensalada así bien picadita con su aceite de oliva. No, hombre, eso es una tremenda bendición. Pero metales así no, hermanita. Okay. Para las personas que vivimos en sitios tan fríos, ¿cuáles son los problemas que vamos a enfrentar? No quisiera ser un poquito más específica, hermanita. Es que a lo mejor le respondo de una manera muy amplia y entonces no le estoy contestando como usted quisiera. Por ejemplo, no tomamos la cantidad de sol que necesitamos, ¿verdad? El clima es muy frío, es difícil muchas veces. Sí, hermano, lo que se puede hacer es sustituir, mire, hermana, hay muchos lugares, por ejemplo,
que lugares muy fríos que tienen albercas techadas y tienen baños rusos, baños turcos, de los cuales pueden hacerse baños de sangre para producir más o menos, no tiene el mismo efecto al 100%, pero sí son unos paliativos muy potentes, ¿no? El poder permitirse desechar las toxinas a través de la piel por medio del agua como agente curativo, ¿no? Entonces el vapor, mira, hay un método en donde se mantiene la cabeza más fría y del cuello para abajo caliente. O si se toma, por ejemplo, un baño ruso o un baño turco, entonces cada unos 5 o 6 minutos darse un regaderazo de ese que viene de chorro, ¿no? Y esto estimula la sangre y otra vez, y entonces se va alternando, y eso puede sustituir en parte los lugares muy fríos. Okay, y también gracias. tratar de respirar, perdón, hermana. Perdón. Sí, siga, hermano. No, yo terminé, hermana. Oh, okay. Disculpe. Quería preguntar también, entonces, por ejemplo, ahora que se están desarrollando ciertos tipos de papera, ¿verdad? O sea, papera en esos niños que están aguantados aquí en California. ¿Cómo se originó eso? ¿Se puede saber la forma o es por algo que vienen ya contaminados ellos con eso o lo han cogido aquí o se ha regado en el aire? Porque también estamos viendo que en África, escuché hoy, que hay un brote de una enfermedad donde está muriendo mucha gente, ¿verdad? Y también brote de sarampión aquí. ¿A qué se debe eso? Pues mira, hermana, parte es de la higiene, del desconocimiento de la higiene según Elenita White, y parte del programa de la Agenda 21 de que muera mucha gente. O sea, hay un programa que que se origina en Malthus. No sé si he oído hablar de Malthus en un tema anterior, creo hablé de él, de que se dieron cuenta de que los alimentos se estaban produciendo aritméticamente, pero el ser humano se reproducía potencialmente, pues, ¿no? Y entonces, que supuestamente los alimentos no iban a alcanzar para toda la gente. Entonces, que aplicando la ley del más fuerte, entonces los más pobres, los más enfermos, los más débiles, tenían que ir desapareciendo, ¿no? Para que entonces la raza más fuerte o la estirpe más fuerte fuera la que sobreviviera. Entonces, con esto hay muchos mecanismos o instituciones como por ejemplo el Club de Roma. Si ustedes entran en internet, ¿qué es el Club de Roma y cuáles son sus propósitos? Aparentemente, la gran cosa, pero detrás de todo ello es la eugenesia, es destruir a una parte muy grande de la humanidad. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la robótica va a sustituir a las personas y ya no se van a necesitar, entonces solamente van a estar un número pequeño de esclavos, ¿no? Ahí en Georgia hay unas piedras parecidas a las de Inglaterra, que se llaman Stonehenge, en donde hay una leyenda que está en 8 idiomas, donde dice que deben de quedar solamente 500,000 personas y los demás deben de ser muertos. Entonces, todas estas enfermedades del ébola, y SIDA, y etcétera, muchas de estas son creadas en laboratorios, pero a veces no llegan pues a ser tan efectivas, porque también Dios interviene. Por ejemplo, esas gripes, la gripe aviar, la H1, etcétera, todas estas son creadas para provocar epidemias, ¿no? Pero esa es la finalidad, y de repente nos quedamos fríos y decimos, esto no puede ser, ¿no? Pero decía Hitler, mientras más mal es el mal,
más imposible es de que la gente acepte como verdad, ¿no? Cuando los que lograron escapar de los campos de concentración alemanes y llegaban a los lugares con sus hermanos judíos, decían, es que nos están quemando, nos están matando con gases. Y los hermanos que no sabían decían, no, eso no puede ser. Los alemanes no son capaces de eso, ¿no? Por eso es que a veces toda esa tragedia nos es imposible, nos crea un shock. Y por eso un mecanismo de defensa es la negación. Decimos, no es posible, no es cierto, ¿no? Pero, por ejemplo, si ustedes analizan en qué consisten todos esos cócteles de vacunas, pero ahora ya tienen que ser oficialmente, ¿no? Obligatorias, ¿no? Pero muchas de esas vacunas pues realmente llevan un propósito malo de destruir, de crear enfermedades. Entonces, pues, llámese así, llámese así. Es que miren, la enfermedad es una, la manifestación son muchas. Por ejemplo, la tuberculosis es acción de hacer hoyos, de hacer tubérculos. En los lugares muy calientes, los hoyos se hacen hacia afuera, como la lepra. En los lugares fríos, los hoyos se hacen hacia adentro. O sea, que la tuberculosis y la lepra parecen enfermedades tan diferentes, pero son una y la misma, solamente que son en climas diferentes. Los hoyos hacia adentro y acá los hoyos hacia afuera. No sé si le contesté, aunque sea en parte, mamita. Sí, bien interesante. Otra cosa, si ellos quieren reducir la población a 500,000, eso es 500,000, eso no es prácticamente nada. Serían esclavos predecibles y fácilmente dóciles, pues. Y por eso es que ahorita se está implementando paralelamente el control mental a través de la hipnosis, la magia, y aunque tienen como nombres medio científicos, ¿no? Programación neurolingüística, dianética, parapsicología, etcétera, ¿no? Pero eso es, hermana, es control. Todo Entonces, esto... perdón. Adelante, hermana. No termine, porque es interesante todo lo que usted está diciendo y hay personas que también seguro le interesa esto que estamos hablando. No, hermanita, usted y yo me puedo esperar. Usted dígame. Pues lo que quería Hitler, ¿verdad? Que era la destrucción de parte de la humanidad y quedar solo la raza blanca. Es lo que nosotros estamos viendo actualmente y esto tiene que ver con el nuevo orden mundial, toda esta preparación que se está haciendo. Sí, hermana, mire, por ejemplo, valga la redundancia. ¿Qué está pasando en España? ¿Qué está pasando en Inglaterra? ¿Qué está pasando en Alemania? Que los medios de comunicación gubernamental no dicen. Hermano, vamos a poner que en una población de 9 millones de habitantes en Inglaterra, por ejemplo, hay 1 millón de musulmanes, en donde violan a las muchachas y supuestamente no se habla porque es parte, como que violar no es un problema, ¿no? Pero entonces para los cristianos sí es un problema. Entonces decimos, bueno, ¿y por qué se permite que en España estén entrando, y aquí en México caravanas de inmigrantes? Es para producir individuos transculturizados, en donde los niños, imagínense, por ejemplo, niños de musulmanes con cristianos, ¿qué son? Cristianos musulmanes, medio blancos, medio morenos, medio cultura, ¿no? Entonces, esa mezcolanza es la que va a permitir individuos sin identidad, sin principios fundamentales, ¿no? Entonces son las personas fácilmente manejables, porque ya se vuelven ya más zombies, más robotizados, y luego además pues con esas técnicas de
del teléfono, del WhatsApp, del Twitter y todo eso, los muchachos ya están metidos allí. Pero viene la otra parte del control, que viene la tecnología 5G, que es una radiación al cerebro tremenda, ¿no? A través de microondas. Todo esto son programas, hermano, y por eso es que vuelvo a insistir, hermanos, leamos los libros de Dios, porque si no, no vamos a estar en otro estadio, en otro nivel. Recuerdan que en una visión, la hermana White buscaba al pueblo de Dios y no lo veía, y Dios le dijo, mira más arriba. Uh-huh. Y cuando miró al pueblo de Dios por encima de la gente del mundo. Esto es lo que Dios quiere, hermana, que estemos avisados. Dice, el necio ve el mal y pasa y lo toma, es decir, le cae el mal. En cambio, el avisado ve el mal, se esconde y deja que el mal pase. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, hermano. Pero, sin embargo, tristemente, ya muchos hospitales adventistas se están asociando con hospitales católicos para administrar. Muchos hospitales adventistas ya se están volviendo como del mundo, ¿no? Administran drogas y todo realmente, pues se ha perdido, pero Dios tiene sus planteles todavía, ¿no? De luz. Amén, gloria a Dios. Entonces, lo que está pasando en Venezuela, especialmente ahora que no dejan entrar la comida ni nada, eso es parte de eso también. Todo es parte, hermanita. Es que, sabe, hermano, recuerdan que mucho tiempo en ese de temas de Laudato Si, el tema era el calentamiento global. Pero ahora estamos viendo como una situación inversa, ¿no? En lugar de un calentamiento global, estamos viendo una glacialización, ¿no? Entonces los países nórdicos están buscando cómo apoderarse de los países más tropicales o muy australes, ¿no? Y entonces están creando, no sé si usted ha oído hablar de una nueva como epidemia que está surgiendo en Argentina, como que es la enfermedad de los Andes, la enfermedad de así, ¿no? Pero esa es una epidemia que están creando para que entonces se puedan ocupar toda esa Patagonia, ¿no? Y los países nórdicos puedan despoblar, por ejemplo, Venezuela, que la gente se vaya de Honduras, de Venezuela y todo ello, y luego empezar a comprar esas tierras y entonces ya ocupar esas tierras cuando la gente ya no esté, porque son tierras muy estratégicas, muy buenas tierras, ¿no? Con mucho oro, mucho petróleo, muchos recursos naturales, se puede sembrar plátano, naranja, todo, y que en los países nórdicos, con este movimiento de glaciación, pues ya no se va a poder producir la comida de igual manera, ¿no? Sí, bien interesante todo eso. Así que, hermano, eso todo nos dice que Cristo está a las puertas y es verdad, tenemos que cada día prepararnos más porque es inminente su venida. Él lo dejó para sus hijos, para sus siervos, ¿verdad? En estos escritos de nuestra hermana Ellen G. White y la palabra de Dios. Y tristemente el mundo pues está tan entretenido en sus cosas, en su vida y va tanto hacia la inmoralidad que ni siquiera piensa, todo lo ven bien, todo es increíble. Aquí que existe una democracia ya no se puede decir nada. Quería preguntar, si este país, Estados Unidos de Norteamérica, es una democracia, ¿a qué se debe que ahora está cambiando la forma de hablar? Es como un vocabulario nuevo para mí. No se puede decir absolutamente nada porque todo lo ven como que es algo malo. I forgot the word, se me olvidó la palabra de racismo, right? ¿A qué ¿Sí? se está debiendo esto? Bueno, mire, hermana, es que el mal, vamos a llamarlo así, ¿no? Sabemos quién es el originador del mal, pero vamos a hablarlo como mal, como concepto.
Al mal no, lo que no quiere es que lo denuncien, que se dé a conocer. Entonces, precisamente, las personas que ocupan los lugares donde se hacen las legislaciones, pues ellos mismos hacen que este mal no se denuncie. Por ejemplo, el sionismo no es lo mismo que el judaísmo. El sionismo es un movimiento político, ¿no? De supremacía, ¿no? Entonces, todo este mal que están haciendo las empresas bancarias, los derivados, toda esta crisis de producir dinero sin respaldo, todo este fiat money, ¿no? Todo esto, son ellos los que están causando esto. Entonces, para que no se dé a conocer su perversidad, entonces dicen, está prohibido el antisemitismo. Todos los que hablen mal de Israel entonces se van a ser castigados. Pero van a ser castigados ¿por qué? Bueno, van a ser castigados porque están usurpando la legalidad de la verdad, y es como un bozal, o sea, el impedimento de que alguien hable contra las personas que hacen el mal. Como ellos están en el poder, entonces resulta que ahora el mal domina al bien, ¿no? E imponiéndole sanciones, que es lo mismo que va a pasar con el cristiano fundamentalista, ¿no? El que se aferra a que Dios creó al hombre y no viene de un molusco, entonces eso está mal porque no tiene el pensamiento científico y es fundamentalista. Y el fundamentalista va a ser considerado como terrorista, y al terrorista hay que perseguirlo, ¿no? Bien, gracias, hermano. Bien interesante todo esto. Si me da unos minutitos, voy a abrir la línea por si alguien tiene una pregunta. Sí, hermanita, claro. Hermano, si alguien tiene alguna pregunta mal que esté ya sé uno, por favor. ¿Me escucha, hermana? Sí, claro que sí, adelante. Sí, hermana, yo le quería preguntar al hermano. Mire, yo voy con una quiropráctica y a mí me ponen en la espalda una maquinita que da masaje. ¿Eso es malo? De parte de lo que estaba... No, hermano, no es nada malo. Todo eso está bien, todos los vibradores y masajes son para estimular la circulación, para hacer que las contracturas musculares se dispensen. No, hermanita, eso no es malo. Sí, porque a mí me dice la quiropráctica que porque ella me da masaje después de que me da y me hace el ajuste, me dice, que yo tengo mucha tensión nerviosa. Y sí, porque yo antes casi no me podía mover, o así ya me dolían mucho los pies, y de que me pone esa maquinita así en la espalda y me da el masaje, me he recuperado. Sí, hermanita, sígaselo haciendo, hermanita, no hay problema. Eso no está peleado con Dios. Ok, entonces no, pues yo me quedé así como dijo que hay cosas que hacen daño que son electromagnéticas, ¿no? ¿Cómo? Yo quería salir de duda, pero gracias por haberme sacado de esa duda. Déjeme decirle solamente algo. Déjeme decirle algo, mamá. Mire, hay una ciencia china que se llama acupuntura, pero que es como, son a base de agujas, pero la hermana Juay dice que los nervios nunca deben de ser tocados. O sea, el sistema nervioso, los nervios en sí, no deben de ser tocados, uno. Hay otros masajes como que son de origen asiático, pero que son un poco dudosos, como el Reiki, como otras cosas, hermana. Pero en cuanto a quiropráctica, sí, no hay problema. No, yo voy a quiropráctica y eso me hace los ajustes, no me ponen nada de eso, nada más la maquinita que me da masaje así en la espalda. Y ya después me da el ajuste así con los huesos de la columna.
Claro, claro. Ajá. Sí, es quiropraxia, hermana. Está muy bien. Bueno, muchas gracias, gracias. De nada, manita. Bye. Nada, gracias. Gracias a usted, hermana. ¿Alguien más? Estrella 61, la línea está abierta. Bueno, hermano, no tengo más personas que para preguntas. Quiero darle las gracias nuevamente. El tema es muy interesante. Aprovechémoslo, estudiémoslo, porque es importante la salud y especialmente